Estamos en la tercera teleconferencia de esta asignatura de Teoría y Práctica de Periodismo 3. Quisiera saber si cómo están recibiendo el sonido y la imagen. Por favor, si me pueden dar retorno, por favor. Hola, profe, ¿cómo estás? Se ve y se escucha súper bien. Bien, muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias, Karina. ¿Alguien más? Por favor, que esté en este mismo momento siguiéndonos desde fuera de Asunción o en el departamento central o más alejado también. ¿Cómo está recibiendo la señal y el sonido? Imagen y Hola, sonido. profe. Hola, profe, ¿qué tal? Se te escucha y se te ve muy bien. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos haciendo esta prueba porque en diferentes zonas de Asunción y área metropolitana hay un corte generalizado de energía eléctrica. Bien, vamos a comenzar un poco repasando algunas cosas que tuvimos la primera clase acerca de lo que era el género periodístico y después vamos a ver algunos detalles relacionados a la plataforma y los trabajos prácticos. Me gustaría, por favor, que cuando puedan me den retorno de que si están o no recepcionando la imagen. Se ve, profesor. ¿Se ve? Perfecto. Un- Se ve súper bien, profe. Bien, estupendo. Muchísimas gracias. Muy bien. Habíamos hablado acerca en la primera clase, la primera unidad, acerca de los géneros periodísticos. ¿Qué es lo que eran los géneros periodísticos? Rápidamente que alguien me pueda sintetizar con sus propias palabras. Géneros periodísticos. Rápidamente, sin perder tiempo. Las diferentes expresiones del periodismo, ¿puede ser? Sí, también puede ser. Yo en el foro, profe, puse que son las diferentes maneras en las que se puede presentar una noticia. Noticia. No solamente noticias. Ojo, noticia es una cosa e información es otra cosa. ¿Se entiende? Noticia por su concepto. Acuérdense ustedes, chicos, desde el primer año, cuál era el concepto de qué es lo que es justamente una noticia. ¿Cuál es el concepto o definición? Concepto de elaboración propia. Eso tienen que saber, perdón, concepto de elaboración propia. Y definición es la elaboración hecha por un autor o un científico, un investigador o un estudioso. ¿Y qué es lo que es en sí la noticia? Es la comunicación o informe acerca de un hecho o suceso reciente relevante, algo que es relevante del momento, un hecho informativo. Entonces, ¿y qué es lo que es la información? Es todo aquello que recogemos acerca de un hecho, acontecimiento, lo que fuere, y no precisamente es relevante en el momento. Eso es hablando rápido y de mala manera acerca del concepto y diferencias entre noticia e información. ¿Se comprende? Súper, Al- profe. ¿Alguien más Sí, quiere profe. hacer, alguien quiere hacer un comentario de lo que usted aprendió en lo que es noticia e información? No se peleen. A ver, es que según tengo yo en mi cabeza, como vamos a hacer los diferentes conceptos que hay, la información es simplemente lo que uno quiere comunicar. La información es neutral, vamos a decir. Si yo solamente te quiero dar información, vengo y te cuento, mira, pasó esto, esto, esto y esto. La noticia es una expresión del periodismo que es contarte la noticia, pero una noticia relevante que tenga criterios periodísticos y contarte de una forma en que siga un cierto parámetro para que sea interesante, para que sea todo lo que nos dice, por ejemplo, el manual de periodismo. Tiene que ser tipo la estructura, la manera en que está escrita, no expresar opiniones, solamente decirte la noticia así, esto es lo que pasó. Y después los otros géneros ya son otras maneras o de
presentar una noticia o de presentar una tesis, una opinión o contarte todo un hecho con su contexto, con su historia, depende, tipo, y la entrevista es obtener información a modo de conversación y así, distintas expresiones, pero creo que el núcleo es la información y después están las presentaciones, después están las subdivisiones otra vez. Muy interesante acerca de lo que estabas mencionando. Y también quiero decirles de que una noticia es una información que antes de ser revelada no se tenía conocimiento de esta. Y que la información, ¿qué es lo que es la información? Es un grupo organizado de datos procesados que conforman, ¿qué cosa? Un mensaje que varía el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe el mensaje. Es decir, en pocas palabras, una noticia es una información que se divulga y que no estaba, es una información divulgada que no estaba al conocimiento de la gente. Por eso es un hecho relevante, un hecho noticioso, algo que recién se sabe. Sin embargo, yo había sido relevar que el COVID es una enfermedad que surgió en el continente asiático, específicamente en la República Popular de China. Eso hoy es una información. Ahora, que en Paraguay podría haber casos de la nueva cepa, eso sí es una noticia. Se va entendiendo la diferencia, gente, de que los géneros va mucho más allá de que es una noticia. El género periodístico no es una forma de noticia. Al contrario, el género periodístico, como su palabra lo dice, y eso es algo muy importante a tener en cuenta, es un estilo del periodismo. ¿Qué cosa? Que nos indican varias formas de textos o expresiones periodísticas. Y ahí tenemos la clasificación de 3 tipos de géneros periodísticos: de información, de opinión y la famosa híbrido o interpretativo. ¿Cuáles son los géneros que incluyen dentro del género informativo o de información? Está la noticia, el reportaje y la entrevista. El texto por excelencia dentro del género informativo es el reportaje, porque incluye a varios tipos de texto o expresiones periodísticas. Dentro del género opinión están la columna y el editorial, no la editorial. Acuérdense, el editorial, artículo masculino, el editorial. Porque nosotros no estamos hablando de la casa editora, estamos hablando de la opinión del medio, del editorial, la línea que maneja, la línea política, ideológica y filosófica del medio. Y el género mixto, los mixtos, híbridos o interpretativos, que es una mezcla de opinión y también de información, y entre otros, entra el comentario, la crónica y la crítica. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos recordando? ¿Estamos claros o hay algún comentario que ustedes desean hacer? Hasta ahí todo claro, profe. Muy bien. Súper bien, brother. Tenemos acá dentro del género de opinión, que es nuestra asignatura, más que nada vamos a hacer énfasis, opinión e interpretación. Tenemos acá el ejemplo de 3 tipos de textos o expresiones dentro del género de opinión, y tenemos el artículo, la columna y el editorial. Voy a darle ingreso a Daisy. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que es el artículo? El artículo en sí va firmado, lleva un título, no es periódico, no tiene lugar ni autor fijo en la publicación, y el género de opinión relativo a un tema de interés general. El famoso, yo te pido que me escribas Mancia, yo escuché Mencia, pues yo tengo un compañero que es de apellido Mancia, sí. yo quiero que vos me redactes un artículo periodístico de opinión con relación al candidato de la oposición al Partido Colorado. Entonces, Mancia va a redactar
un artículo, yo le voy a decir tantas columnas, tantas líneas cada columna. No va a firmar él. Tampoco él va a poner, no hay un lugar específico donde haya lugar, va a aparecer su redacción. Tiene que tener un título, eso sí, y tiene que tener mucha opinión e información relativo a eso. Entonces, Ángel Mancia va a redactar un artículo de opinión sobre un tema relevante. Es un tema relevante porque hoy, quieras o no, a la gente le interesa, quitando todo lo que es el tema del COVID y lo que fuera. La columna va firmado siempre por el mismo autor. Atiendan bien, tiene siempre un nombre fijo, lleva título, tiene periodicidad y tiene el género de opinión relativo que a un tema de interés general o bien a un hecho noticioso. De todas las noticias que se van redactando dentro del periódico digital o impreso, se elige un hecho noticioso o que pasó recientemente, un hecho noticioso, y se hace una columna de opinión y se opina sobre esa noticia. ¿Se entiende? La columna de opinión se redacta en función a un hecho noticioso del día o que pasó hace algunos días. En cambio, el artículo de opinión un poquito más libre, yo elijo un tema, puede ser que yo haya elegido un tema de hace 3 meses. Ahora, ya pasó hace bastante, pero yo elijo un tema para hacer un artículo sobre ese tema. Y empiezo a redactar. Y después tenemos acá dentro de esto el editorial, que lleva sí, un ratito, termino y ya doy la palabra. El editorial lleva textualmente la palabra editorial, tiene un título, tiene un lugar fijo, generalmente es en la contratapa o en la página interna, vamos a decir contratapa, o sea, tenemos la tapa y la contratapa, pero sería en la página número 2, después de la tapa principal, o número 2 o número 3 suele estar justamente en la página de editorial del medio. Tiene título, lugar fijo, no va firmado. Sí está firmado por el director general o el director o editor del medio. Representa, que dijimos, la postura del medio frente a los acontecimientos del momento y género de opinión relativo al tema, la importancia hablado en el momento. ¿Estamos hasta aquí? Se entiende, se comprende la diferencia y vamos ya tratando de ubicar. Adelante, Mancia, con la pregunta o comentario. Sí, o sea, para mí es muy claro la diferencia entre el artículo y columna, ¿verdad? En el caso del artículo sería como que el diario lo que da la opinión, o sea, al no tener la firma del periodista, porque el editorial yo entendía que era la postura del diario sobre un tema relevante que le pide, por ejemplo, al comunicador que elabore una opinión sobre eso. Generalmente, yo te voy a decir, el artículo periodístico generalmente se le da a los periodistas de staff, porque siempre hay un equipo de periodistas de staff. Y las columnas de opinión generalmente son líderes de opinión o personas que ocupan un determinado espacio o lugar o cargo en la sociedad y se lo invita a escribir sobre un determinado tema, algún tipo de opinión. Ustedes van a ver siempre que hay un invitado del sector político, económico, ganadero, cultural, y ustedes van a ver que siempre tiene su columna, es fijo. La diferencia del artículo periodístico se le da espacios o en la última parte del diario. Ya algunos están cerca de las famosas exequias y ustedes van a ver, y otros van a mitad del periódico, por ejemplo, si estamos hablando del periódico impreso. Sin embargo, la columna de opinión es un tipo de texto periodístico en el cual se le invita a una personalidad o persona especializada o vinculada a un ámbito del saber. Es decir, si yo pasa una noticia en el momento de las Fuerzas Armadas, entonces se le invita en esa columna fija, se le invita al general fulano de tal o al especialista en la parte militar para que haga su opinión sobre esa noticia que fue publicada.
¿Se comprende? Sin embargo, el artículo periodístico en su mayoría está escrito por un staff permanente de periodistas y también entre ellos se les incluyen a los periodistas juniors, a los que van recién iniciando. Porque las noticias principales de las secciones de política, economía, nacionales, culturales, ya se les da, ya redactan los periodistas que tienen ya bastante experiencia y solidez en el ejercicio de la profesión. Entonces, como una especie de oportunidad que van entrenándose acerca de un determinado tema. ¿Sabes qué, Karina? Yo no sé cuál es el tema que a vos te gusta, pero te dice el director, jefe de redacción, ¿sabes qué? Vez pasada hubo este problema acerca de lo que fuera. Vamos a suponer, la tala indiscriminada de árboles. Te pido por favor que me hagas un artículo acerca de la deforestación en el Paraguay desde 1975 hasta la fecha, con los últimos hechos acontecidos y la última publicación que hizo fulana tal sobre las denuncias. Tenés en total para escribir, tenés 4 columnas, en total cada columna tiene 20 líneas. Entonces vos ya te imaginas y ya te dan el tamaño de la columna y vos decís, bueno, escribí eso y en eso. El título lo haces al final, que luego la encargada de medio ambiente y ciencias naturales, no sé cómo se pueda llamar, la parte de medio ambiente del diario o ecología, va a revisar y después vamos a ver qué tal, si queda o no queda así, tal cual, vamos a ver si tiene modificaciones tu texto. Y a veces empieza ahí la tijera por el tema más que nada, a veces por espacio o a veces también porque tenemos dificultades en la redacción o de repente no está bien logrado y buscan un titular para que llame la atención. Esa es más o menos la forma en que se presenta, gente. Quiero saber si se está comprendiendo lo que estoy diciendo. Si estoy mareándole, me avisan por favor. O si quieren, también vamos a ir poniendo ejemplos, por favor, para el tema que estamos hablando. Profesor, ese ejemplo último que diste era con respecto a la columna, ¿verdad? ¿O era un artículo de opinión? El artículo, no, es un artículo, sí, dentro del género de opinión, el artículo. Vos podés introducir una opinión personal, ¿verdad?, acerca de eso, pero ten en cuenta que los artículos están destinados generalmente al staff y a los periodistas junior de los medios. Acuérdense de que todo lo que se va a publicar pasa por la corrección. Si está redactado correctamente en tiempo, forma, en estilos, si el título tiene que ver con lo que dice el cuerpo del texto, lo que fuere, si llama la atención, si es atractivo, o sea, y último, cuando haya pasado todos esos filtros, ahí recién te dicen, sale tu publicación, Karina, felicidades, va a salir el domingo en tal página. Porque ahora, por ejemplo, ya se está vendiendo todos los espacios para las publicidades dentro del diario, ya se está vendiendo para el domingo. Ustedes saben eso. Gente que ya pagó anticipadamente y gente entonces se va cargando. Ya hay gente que la parte de diagramación de los periódicos ya van cargando y te dice, ¿sabes qué? Le dice al jefe de redacción, hay esta cantidad de espacios para esto. Entonces le dice, Karina, empezá ya a redactar. 4 columnas, 20 líneas cada uno. Se comprende más o menos qué es lo que cómo estoy explicando para que ustedes entiendan prácticamente cómo realmente se maneja. No mucho texto de así como dicen los libros, y es importante que nosotros leamos los libros, pero en la práctica a veces te dice, ¿sabes qué? Tenés tanto espacio para escribir. Y justito sobra 2 columnas de 25 líneas cada uno. Y te dice, ¿sabes qué? Leticia Luján o Nicole Blanco o Cecilia Ojeda, haceme un artículo sobre la contaminación de los automóviles. Un artículo periodístico y opinar cómo es la contaminación que hacen los automóviles en Asunción a causa del gran parque automotor que ingresa y que circula en la ciudad capital. Entonces te dice, tenés solamente esos espacios. Entonces, y le decís, lo que pasa es que no, tenés ese espacio. ¿Agarrás o no agarrás? O si no, le doy a tu colega. Y ahí vos decís, a las pintas, vos te imaginas que salga una publicación tuya. Puede ser que no sea, ahora generalmente todos los artículos
de opinión, las columnas de opinión que son más fijas, y esa es la diferencia entre el artículo de opinión y la columna. La columna de opinión general es más periódica y tiene un lugar fijo. Sin embargo, el artículo no tiene lugar fijo. Las columnas tienen un nombre fijo y una denominación, un lugar y una denominación fija. Y el artículo no. El artículo se ubica en un lugar donde haya espacios. A veces puede ser al inicio, en el medio o al final. Sin embargo, por ejemplo, la columna, del gran periodista Ángel Mancia siempre se ubica en la página número 73. Vamos a poner un ejemplo. Y vos sabés que siempre en la página 73 le vas a encontrar la columna de Ángel Mancia. ¿Se entiende? Entonces ya vamos a ir entendiendo acerca de eso y eso es muy importante, gente. Bueno, voy a pasar rápidamente a un ejemplo. Nosotros habíamos hablado acerca de una crónica de opinión. Comentario, recaudación propia e impropia. Ahí habla, dice, estamos pasando por un mal momento con preocupante inestabilidad e incertidumbre. La economía iquiqueña, un diario chileno, tiene situaciones parecidas al país, aunque no del todo igual. Se acentúa por la gravitación minera, pesquera y portuaria y SOFRI. Los aportes efectuados por los sofristas a los municipios igual al 15% de sus ingresos proviene directamente del dinero que recaudan las concesionarias por las tarifas que nos cobran los usuarios del sistema y festejaremos como nuestro. Entonces, esto es un ejemplo de crónica de opinión que va parte por parte, va relatando también acerca de los hechos y va introduciendo alguna opinión. Por ejemplo, tenemos otro aquí. Desde muy temprano, los de azul comenzaron a cerrar las calles, a demanear como siempre bien escandalosos que son, a decir por aquí no hay paso y ya eso de las 9 de la mañana el tránsito de la ciudad, sobre todo en la zona oriente, estaba convertido en lo que se dice una verdadera porquería. Ahí ya dan cuenta que introducen opinión personal, pero en fin, ni modo, había que despejar las veredas, las vías de acceso al aeropuerto, al Zócalo, un artículo, una crónica de opinión mexicana, ¿verdad? Dice, y había de abrir brecha de que todos lados para recibir dignamente. Bien, se entiende más o menos cuál es el fin de la crónica de opinión. Me gustaría mucho, por favor, que me puedan dar sus opiniones, valga la redundancia. Profesor, yo querría saber si usted podría dar otro ejemplo más para poder diferenciar del todo, ¿sí? Aquí volví, hubo un pestañeo de señal, disculpen por favor, por eso tuve que, bien, con relación a esto, y eso es muy importante, y quiero que se den cuenta y voy a ir levantando varios ejemplos. Con relación al tema de la crónica de opinión, Ángel Mancia, este es el que más me detengo yo a quedar, me quedo más con esto, perdón, me quedo más con esto porque aquí va relatando un hecho, una manifestación, una manifestación que está produciéndose en la Ciudad de México. Y si te das cuenta, va relatando desde el principio, ¿verdad? Y va poniendo sus puntos de vista, como dice, desde muy temprano, los de azul, hay una denominación, los de azul se los llama a los policías allá en la Ciudad de México. Empezaron a cerrar las calles, a demanear como siempre, dice, esa ya es una opinión personal, un calificativo, bien escandalosos, otra opinión, que son a decir por aquí no hay paso. Y a eso de las 9 de la mañana, el tránsito de la ciudad, sobre todo en la zona oriente sería de la ciudad, estaba convertido en lo que se dice una verdadera porquería. Se dan cuenta de que esa es otra opinión de quien está redactando. Por eso deja de ser, primeramente es porque es una crónica, porque va relatando de manera cronológica cómo están sucediendo los hechos en una manifestación. Segundo, hay información, pero por sobre todo hay una opinión personal de quien está relatando esa crónica de ese hecho. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Voy introduciendo en una crónica informativa,
no hay lugar para algún tipo de opinión personal. Sin embargo, en una crónica de opinión, como es este caso, sí hay introducción de puntos de vistas personales, opiniones personales o intervenciones personales. Ustedes se dan cuenta que en una crónica informativa alguien que te diga está hecha una verdadera porquería. Eso no es, o sea, ya te dice, una cosa ya te dice que esto no es una crónica informativa. ¿Por qué? Porque en una crónica informativa, la crónica informativa no permite la opinión de quien lo está relatando o redactando. Si vamos a ir por las reglas del periodismo, ¿verdad? Acá habla otro, llegaba de viaje, 44 días nosotros aquí, solitos y sin él. Y él llegaba con un saludo de los amigos que hemos ganado, según rezaban los letreros instalados días atrás arriba en las azoteas, muy cerca de los letreros comerciales transnacionales, beba, compre, vista, tome, sea luzca. Y ahora los amigos que hemos ganado, chistosos, muñequitos lindos, bla, 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 dice el señor presidente. Entonces, este es un extracto de lo que es una crónica de opinión, en donde va relatando unos hechos, unas manifestaciones de parte de la población, pero dentro de su relato cronológico va introduciendo opiniones muy personales, incluyendo los famosos vocabularios fuertes. Se comprende, se entiende, gente, la diferencia. No sé si te quedó claro, Ángel, pero yo voy a ir poniendo más ejemplos al respecto. Yo lo que quiero que ustedes presten atención y empiecen a ver las diferencias de los tipos de textos del género periodístico de opinión. Sí, a mí me quedó bastante claro. Yo lo que quería decir, que me doy cuenta ahora, sería que la crónica informativa, más que opinión, sería la descripción lo que da. Usa mucho lo descriptivo. Así entendí yo cómo explicaste anteriormente la otra clase y ahora hago la relación. ¿Qué es lo que es la crónica? Es el relato cronológico pormenorizado de los hechos. Si vamos a ir por conceptos. Pero cuando le agregas la crónica de opinión, el famoso apellido de opinión, como muchos usan esos sus apellidos de casado o casada, de, que en realidad nadie es de nadie, solamente en ese es. Aparte, vos tenés que imaginarte una crónica, un relato cronológico pormenorizado. Y en medio de esos relatos, Ángel y compañeros, vas introduciendo algunos comentarios personales, como lo introdujo este periodista aquí. Y voy a decir, dice, empezaron a cerrar las calles, bien escandalosos que son, dice. Esa es una opinión, o sea, que vos decís, ¿cómo va a decir qué escándalo? Y sí, es su opinión porque está relatando un hecho, una manifestación. Después, sobre todo en la zona oriente, donde estaba convertido en lo que se dice una verdadera porquería. Una verdadera porquería. ¿Les parece que es propio de un vocabulario informativo? A no ser de que esté la cita textual ahí de que lo haya dicho un entrevistado o de repente un participante del hecho. ¿Les parece a ustedes que eso puede ser una crónica informativa? Profesor, No, o sea, yo también veo que si hubiera sido también de un entrevistado, al menos de alguien, tendría que tener comillas también. Sí, Por supuesto, pero ahí, por aquí no hay paso. Extrajo justamente algunas cuestiones textuales de algunos, pero no dice de quién, ¿verdad? yo pienso que depende del medio. Depende, por ejemplo, si este periodista trabaja en un diario que se caracteriza por ser irreverente, dramático, vamos a decir, que dice las cosas como son, porque el periodismo se supone que tiene que ser más o menos en lo posible democrático, vamos a decir, tipo, obviamente vos puedes tener una opinión negativa, pero eso no quiere decir que puedas decir así directamente. Pero si está describiendo algo, una manifestación que provocó
el presidente por algo que él hizo, se nota que es algo provocado em, por algo que no están satisfechos ¿cómo decir? Con su presidencia, vamos a decir, por la manera en que él se comporta, por la manera en que él le trata al pueblo. Entonces, si el periodismo es la voz del pueblo, obviamente creo que este periodista está así como diciendo, mira, este impresentable, esta persona que está haciendo estas cosas sin vergüenza, y como es una crónica de opinión, está relatando los hechos en orden cronológico de cómo comenzó. Y obviamente si ve destrozos, si ve malos tratos por parte de los policías, no creo que, si quiere ser honesto y quiere ser un buen periodista, no creo que se ponga a decir, los policías fueron muy buenos con él, cuando se nota que estaban siendo violentos y cosas así. Yo creo que depende del medio. Totalmente de acuerdo. Y acá tenemos el ejemplo de una crónica informativa donde dice despido durante el periodo de embarazo. Como una derivación de la estabilidad de la mujer embarazada o madre reciente, en aquellos casos de los cuales la trabajadora es despedida durante los 7 meses y medio anteriores o posteriores, se produce el parto. La ley presume, salvo prueba contrario, que el despido obedece al estado de embarazo. En consecuencia, cuando el despido se produce en ese plazo, la trabajadora tiene derecho a una indemnización especial equivalente a un año de remuneraciones, 13 meses del sueldo. La indemnización agravada no resulta procedente en los casos que los trabajadores contratan a plazo fijo y el plazo vence, o cuando se cumpla el servicio extraordinario en caso de contratos de trabajo eventual, ya que no se trata de despidos. La presunción de que el despido obedece de estado de embarazo también rige durante el periodo de prueba de 3 meses. En estos casos, la jurisprudencia mayoritaria entiende que la trabajadora es la que debe probar que el despido constituyente una práctica discriminatoria y que la maternidad fue motivo determinante del despido. Esta es una pequeña, pero pequeña crónica también informativa, no de opinión. ¿Por qué? Porque va relatando cronológicamente acerca del despido durante el tema del embarazo. Eligió un tema y va relatando. Comienza acerca de un hecho que va pasando y luego posteriormente va desarrollando con información al respecto. Es algo muy interesante para seguir leyendo. Y acá tenemos un ejemplo justamente de eso, ¿verdad? Voy a un segundito, voy a disminuir un ejemplo de crónica informativa. Voy a ir y acá dice actividad y acá tenemos el título. Actividad a beneficio de la Fundación de Niños con Cáncer entre música, juegos y venta. La mañana del domingo 31 de octubre, 8 a.m., por las calles del centro de la ciudad se apreciaba un ambiente de tranquilidad. Solo en la plaza típica Rodolfo Padilla Sunseri, tres avenidas entre 2 y 3 calles, se observaba la calle cerrada y un grupo de hombres que empezaban a armar una tarima. Policías rondaban al lugar. Dentro del local era poca la gente la que había, que se respiraba el delicioso aroma a baleadas recién hechas. A las 9:30 se estaban instalando las carpas donde serían colocadas la ropa que se vendería. A las 10 a.m., ya con todo el armado, se dio el inicio a la maratón de recaudación de fondos para la Fundación Hondureña de Niños con Cáncer del Hospital Mario Catarino Rivas. Roxana Martínez, junto con Mayra Ríos, encargadas del evento, dieron apertura a nuestro objetivo es ayudar a los niños con cáncer de donde sea, expresó Ríos, encargada de la Fundación Hondureña de Niños con Cáncer. Mientras daban unas palabras de inicio al evento, a las 10:30 a.m. comienza la animación desde la tarima elocuente el hombre de estatura mediana que se encargaba de dar vivacidad al evento. A las 11 a.m. se empezaba a promocionar lo que eran los juegos típicos. 50 lempiras la inscripción. Dentro de la plaza era a la afluencia de personas. Lempira, la moneda de Honduras. Se observaba como entre las mesas se paseaban personas vestidas de trajes típicos ofreciendo comida. A las 11:20 se escuchó al animador dar un saludo para los estudiantes de la carrera de Comunicación y Publicidad de la Universidad Privada de San Pedro Sula. ¿Se dan cuenta la diferencia si ponemos este ejemplo
este ejemplo y este ejemplo, cómo enseguida nos damos cuenta de la diferencia entre una crónica informativa y una crónica de opinión. Sintetizando, ¿cuál es la diferencia entre una crónica de opinión y una crónica informativa? ¿Cuál es la diferencia? A ver. Que uno solamente relata los hechos así como son y en el otro, en la crónica de opinión, el periodista puede dar libremente su opinión también sobre el hecho. Exactamente, introduce sus puntos de vista u opinión. Eso es algo muy importante que ustedes tienen que saber la diferencia. Que en la crónica es una forma de qué cosa. Habíamos dicho, la crónica entra, y acá vemos, la crónica entra dentro del género mixto, sería híbrido o interpretativo. ¿Por qué? Porque entra dentro del género de opinión también. Tiene cosas del género de opinión. Propiamente dicho es ¿por qué es una cuestión híbrida o interpretativa? Porque dentro de la crónica, ¿qué pasa? La crónica pues es el relato pormenorizado de los hechos que van aconteciendo. ¿Y por qué es híbrido? ¿Por qué es mixto? Porque introduce algunas partes y estilos de la redacción propiamente de opinión, es decir, que introducen pequeños puntos de vista y opiniones sobre lo que está relatando de manera cronológica. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Comprendimos lo que estamos desarrollando, ya entendemos cuál es la diferencia entre crónica de opinión y crónica informativa. Sí, súper bien de mi parte. Súper bien. Súper. Díganme nomás, por favor, si es que no se entendió No. nada, yo no tengo ningún problema. Profe, yo quiero preguntar algo y para diferenciar también. Sí. Por ejemplo, en el caso de los intertextos, por ejemplo, poner una frase o una típica frase o una frase de un pensador, algo así, famoso cuando un periodista de repente a veces hace su artículo, o la mayoría usan más en la columna, por ejemplo, eso. Dicen, o la crónica también, te pregunto si podría hacer, agregar, por ejemplo, una típica frase de una situación para poder explicar o explicar otra situación. ¿Eso se considera opinión también del periodista o es intertexto más? Si vos pones una frase, si vos pones una frase introductoria, una frase célebre y después vos pones tu punto de vista, sí. O sea, acordate de que deja de ser netamente informativa desde el momento en que pones tu punto de vista u opinión. O sea, vos no podés hablar, no hay luego, o sea, hablando mal y pronto, no hay luego opinión en una crónica informativa. Vos tenés que limitarte a relatar lo que vos ves o lo que está aconteciendo. Ese es el punto. Desde el momento en que vos introducís alguna opinión a tu texto, a tu crónica, justamente deja de ser informativo netamente. Sin que sea del periodista netamente, puede ser una opinión de otro, pero igual ya opinión. No, eso es otra cosa cuando vos estás poniendo el punto de vista de algún autor o lo que fuere, pero todo tiene que ver cómo estás escribiendo. Tenemos que ver el contexto y vamos a empezar a trabajar para ir comprendiendo. No me quiero adelantar a los hechos y después, por sobre todo, empezar a marearle ya desde ya, ¿sí? Pero se entendió súper toda esta parte, sí, en serio. Excelente. Bueno, esto corresponde a la unidad número 3, la columna de opinión. Si ustedes se dan cuenta, la columna de opinión tiene un título. Acá, por ejemplo, vemos uno que dice columna literaria. Tiene características bien específicas. Columna literaria y el título dice Ya no somos vírgenes 2016. Después también acá tenemos, por ejemplo, para que ustedes vean otro título, La Tribuna de Toledo dice Molinos en la cabeza. Así se llama la columna justamente de Joan Confer et de Ceylia. Y ahí vemos, esto es un ejemplo de columna de opinión, en donde generalmente está ubicado en lugares ya específicos. Y dentro de la columna de opinión, acá lo que tenemos es una crítica al fin al postre sobre esta obra literaria, sobre esta obra que dice justamente Ya no somos vírgenes. Bien, al texto que aparece en un lugar y con periodicidad fijos,
con un título general y permanente que informa brevemente acerca de varios hechos de interés público, o al que con las mismas características de presentación informa, comenta uno o varios acontecimientos, se lo denomina columna. ¿Cuáles son esas características? Nombre fijo, lugar fijo, es periódico, tiene autoría, firma, quiere decir presenta un informe general, tiene un estilo característico, y los temas habituales implica por lo regular una especialización periodística, un tema especializado. Hay columnas sobre problemas políticos, asuntos internacionales, eventos deportivos, religiosos, artículos, etcétera. ¿Cuáles son las características de la redacción de una columna? Tiene que ser breve y conciso. Tiene que ser ágil, tiene que ser sencillo y tiene que tener familiaridad acerca del tema que está tratando. Y acá vemos el ejemplo, no sé si alcanzan a ver el ejemplo de la estructura de una columna. Viajar y trabajar, el auge del voluntarismo por fulano de tal. Tiene la presentación del tema, tiene una introducción, tiene una apreciación del tema, se informa, se analiza el hecho y tiene un cierre. Es importante rematar una manera entretenida con una buena conclusión. Es decir, tiene la presentación, el desarrollo y una conclusión, una columna en concreto. Acá tenemos el título de la columna, tenemos la foto del autor, como aparece en los periódicos, tiene la introducción, tiene el artículo en sí y tiene por sobre todo el cierre y la opinión. ¿Qué pasa en la columna de opinión? Generalmente la opinión o punto de vista de quien lo está redactando está en el cierre o conclusión. Algo muy importante a tener en cuenta. La columna informativa es la que da a conocer uno o varios hechos cuya trascendencia no hace merecedores de un sitio independiente en la publicación. Sintetizadas, esas informaciones se presentan en bloque para dar cuentas de los principales acontecimientos de la semana o quincena, o para dividir un tema de especialidad breve o asuntos de interés público. La columna de comentario, la que ofrece información de pequeños hechos, aspectos desconocidos, de noticias, detalles curiosos, de personajes y hechos de inclusión y comentarios a cargo de un columnista. Y la columna crítica o columna reseña, la que informa y comenta asuntos que requieren especialización. Las hay sobre distintas áreas del quehacer social, pero las más representativas son las columnas crítica o reseña de libros, de cine, de arte, de música, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso llegamos al final de hoy. ¿Qué es la columna? Es un texto que aparece en un lugar y con periodicidad fijos, con título general permanente que informa brevemente acerca de varios hechos de interés público con las mismas características de presentación. Tiene un título, tiene el nombre del autor, tiene el nombre del espacio físico, la fecha, tiene la introducción o presentación, el desarrollo, la conclusión, en donde la conclusión o cierre va la opinión del periodista. Tiene que ser breve, conciso, ágil, sencillo y tiene que tener familiaridad. Hay tres tipos de columnas: las columnas informativas, la de comentarios, ya sea puede ser analítico, agudo, irónico, chispeante, y lo que más conocemos son las columnas crítica o reseña, donde se suelen hacer críticas o reseñas de libros, de arte, de cine, música, teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, preguntas hasta acá. Me gustaría saber si quedó claro, se comprendió esta unidad, todo. Entonces les escucho. Las reseñas del libro solamente pueden hacer personas especializadas, o también podemos hacerlos nosotros. Si leímos un libro y nos gustó. Siempre y cuando, te digo una cosa, generalmente las reseñas suelen hacer personas que tienen preparación en un ámbito del saber. No te metas en las cuestiones literarias si por lo menos, si tu libro de base ha sido Condorito, por ejemplo. Tenés que leer muchísimo. Vos podés leer, yo te digo una cosa, vos podés, por ejemplo, leer, vamos a suponer, querés leer Yo el Supremo, ¿verdad? ¿Querés hacer una reseña o una crítica al libro Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos?
Para eso tenías que haber leído toda la historia de la biografía de Augusto Roabasto, todos los cuentos y novelas para poder comprender y hacer la crítica. Aparte, introducir tu opinión personal. ¿Por qué te digo de esta manera? Y con eso no te digo que no lo puedas hacer, sino que para aquel que va a hacer alguna crítica, tiene que tener conocimiento vasto en la disciplina en que quiera hacer la crítica. No nos metamos en camisa de 11 varas y no critiquemos algo que no tenemos fundamento y no tenemos fundamento para hacerle la crítica. Mucho ojo, yo no puedo criticarle a Ángel Mancia. Supongamos que Ángel Mancia sea un politólogo y la teoría de Ángel Mancia esté errada. Yo no puedo decir nomás que Ángel está errado porque a mí nomás me parece por qué. Yo tengo que meter ahí teorías, investigaciones, experiencias y lo que pasó a lo largo de la historia, por ejemplo, del Paraguay. Entienden lo que les digo, o sea, por eso es importante que ustedes lean. Ustedes se pueden hacer especialistas en escribir columnas, críticas o reseñas, pero si ustedes son especialistas o se instruyen o se preparan o leen mucho sobre un ámbito del saber. Si yo leo mucho sobre ciencia, si yo leo mucho sobre arte, si yo leo sobre deporte, Dios no guarde la gente que hace crítica del fútbol. En las redes sociales y en el Facebook, Twitter, Instagram, todos son críticos futbolísticos cuando pierde la albirroja. Pero en su vida chutó un penal. En su vida jugó fútbol. En su vida sabe, ¿cómo que dice? Ni a sí mismo puede, ¿cómo que dice? Ni consigo mismo puede, pero él sí es ya prácticamente un DT de la selección paraguaya. Él ya sabe manejar a los 11 jugadores. ¿A qué yo quiero llegar con esto, señoras y señores? Que uno tiene que aprender a hablar con propiedad. Es fácil detrás del teclado escribir todo lo que a mí se me antoje y decir, sí, esto vas a hacer así, esto hay que hacer así, porque es así, así hubiera chutado fulano, le hubiera metido azul. Pero hay que estar pues en el ruido para poder dar ese tipo de opiniones. Yo no porque agarré y leí un libro de 20 páginas, yo ya sé todo, ya sé cómo, ya tengo claro el panorama. ¿Se comprende? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Sí, súper bien. uno no puede nomás decir las cosas hoy por decir? Ustedes ya son prácticamente, ya somos colegas. Ya están por terminar la carrera. Y ustedes, a medida que van terminando la carrera, tienen que saber de que todo lo que escriban y publican, ustedes se hacen responsables. Primero ya porque son mayores de edad. Mayores de edad son ya algunos y otros son ya adultos. A partir de 21 años ya es adulto la persona, ¿verdad? No quiere decir que sea viejo ni vieja o como quien dice, ¿verdad? Perdón por la palabra, ¿verdad? Ni mucho menos de la tercera, pero desde los 18 años en adelante, les digo, gente, la Constitución Nacional a ustedes, a nosotros, a todos, desde los 18 años nosotros somos responsables de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que escribimos, de lo que hacemos. Y eso no somos conscientes. Profesor, Y el periodista, perdón por interrumpirte. y el periodista, no hay problema. Y el periodista, no, yo les digo, ustedes ya están en tercer año. Ustedes tienen que cada vez más dimensionar todo lo que ustedes piensan, dicen verbalmente, lo escriben y lo hacen. Tienen que pensar, porque ustedes tienen responsabilidad. Yo no puedo ir a andar metiéndome en la vida ajena o decir que fulana es así o es muy divertida, para no decir otra cosa, como dice una de las músicas, o fulano de tal agarró, tocó la mano en la lata, o ella lo es así. Yo no puedo ir andando por la vida hablando por mi irapichá, como se hizo mi prójimo, sin tener pruebas. Y más todavía si yo quiero hacer una acusación, más todavía. Y ustedes saben que la gente en las redes sociales se deschaveta totalmente. Dice lo que se le antoja y ahí les digo una cosa. La gente no dimensiona. Sin embargo, ustedes como
comunicadores, periodistas que ya están por terminar la parte académica, tienen que saber que lo que ustedes dicen y escriben, ustedes son responsables. Bien, te escucho, Karina. Sí, no, era un caso nomás que sucedió hace muy poco. Yo sigo bastantes periodistas así de Paraguay en Twitter Sí, y sigo mucho críticos de música y esas cosas porque es lo que a mí me interesa. Y hace pocos hubo un escándalo, no, una situación, vamos a decir, con un periodista de Paraguay que sacó un artículo hablando sobre cosas de los charts en Estados Unidos, pero lo que hizo fue citar dos artículos de dos periodistas de allá y parafrasear, eso es lo que hizo en su artículo. Y después, obviamente, las fans del grupo en sí comenzaron a decirle, che, ¿cómo vas a hacer esto? Si el artículo mismo que estás citando ya fue probado por el mismo periodista y vos simplemente lo que hiciste fue parafrasear, ¿qué clase de periodista sos? Y se reenojó el señor y hubo toda una pelea. Entonces me puse a pensar, o sea, esta persona trabaja en ABC y publicó en ABC esta cosa que no sé cómo no revisaron, no sé, no le preguntaron dónde estaban sus fuentes. Yo entiendo que era una opinión, pero es como que, ¿y tu criterio? Y me pareció nomás ahora, me recordó por el tema de que dijiste que somos responsables de lo que decimos. Yo, por ejemplo, siento que eso es una falta. Yo no puedo simplemente agarrar dos artículos de dos diarios distintos y juntar las dos cosas y publicar como si fuera que yo escribí. Es como que, no sé, me pareció un poquito extraño. Eso se puede hacer, o es una falta así. yo prefiero no opinar algunas cuestiones de los colegas, solamente decirte que uno tiene que hacerse responsable por lo que escribe y tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. Y más todavía cuando uno va a hacer alguna crítica, una crítica de gestión, una crítica académica, una crítica cultural, una crítica artística. Mucho ojo, porque hay que manejar el contexto, hay que conocer de lo que uno está hablando. Eso es muy importante. Ustedes deben conocer de lo que está hablando. Los perros únicos le ven a Arturo Máximo Rubín y escuchan el fútbol, su programa a la mañana, a la siesta, a la tarde, y los perros ya son expertos en fútbol. Esa es la realidad. Todo el mundo, había sido que hay más de 5.500.000 DT había sido ahí en Paraguay. Todos saben cómo tiene que jugar Paraguay. Pero a la verdad no le conoce realmente cómo es personalmente los jugadores, si son responsables, si practican, si se ejercitan, si son obedientes, si no trasnochan, si hacen los ejercicios, si realmente atienden a lo que le dice el DT, si realmente cómo está emocionalmente hablando, si realmente entiende todo lo que le está diciendo el entrenador, si tiene esas habilidades blandas bien desarrolladas, si tiene esa capacidad de poder unirse al equipo o es distante, no, yo soy estrella, yo no me puedo mezclar con el resto de los comunes y así sucesivamente. Todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta. Por eso les digo, sorprende en las redes sociales, todo el mundo ya tiene la solución para el Paraguay y para la albirroja para que llegue al Mundial. Pero ni consigo mismo puede, pero ya tiene para todo el mundo. Ni es capaz de administrarse a sí mismo, ni sabe manejarse, como que dice, socialmente, pero ya tiene la solución para todo el mundo. Por eso es muy importante. Y mucho pasa también en nuestros colegas. Hay colegas que ya prácticamente está Dios, Jesucristo, y ya está Él. O sea, algunos ya se creen dioses de creer, tienen la última palabra y creen, y eso es un error de algunos de nuestros colegas, creerse muchas veces lo que no son, porque en esta vida te podés topar con una persona que sepa más que vos y que maneje más que vos el tema. Y te puede, como dicen los hermanos del Río de la Plata, te puede hacer boleta, te puede destrozar con argumentos, como suele, y no voy a meterme, ojo, ¿verdad?
Pero este tema, por ejemplo, tan sensible, el tema de género, que está hoy en discusión. Yo, por ejemplo, es un tema que yo no quiero debatir porque es un tema tan sensible, ¿verdad? Y que la gente, en vez de discutir no es igual a pelear. La gente no discute, la gente pelea. Y hoy lo que menos hay en nuestra sociedad es tolerancia para aquel que piensa distinto, para aquel que es distinto y para aquel que gusta de las cosas distintas o diferentes. Tiene que haber tolerancia. Y el periodista tiene que ser tolerante. Tiene que ser tolerante con aquel que opina igual que vos, opina diferente. Por eso estamos como estamos, porque somos intolerantes. Porque al otro no me importa lo que el otro piensa. ¿Sabes qué, Ángel? Lo que vos decís es para mí broreí. No me vayas a venir con eso. Así es, mucha gente te dice así. No me interesa tu argumento, pero ¿cómo yo le voy a decir? Bueno, puede ser que yo no esté de acuerdo con el argumento de Ángel sobre X temas, A, B o C. Pues yo no le puedo decir, ¿sabes qué? No le puedo por eso desmeritar a Ángel y por sobre todo menoscabar y mucho menos decir, o sea, desvirtualizar su punto de vista. Y eso es lo que hoy nosotros el periodismo tenemos que lograr. Reencauzar al periodismo. Que no se convierta en un tal show o en un show mediático. Nosotros tenemos que reivindicar la academia. Y ustedes tienen que reivindicar la formación académica de ustedes. En manos de ustedes está la nueva generación de periodistas y no permitir que arribeños o gente de arriba vengan por mostrar un buen cuerpo, que respeto mucho. Mostrar un buen cuerpo ya lleva el título social de periodista. Periodista es el que hace periodismo, el que busca y redacta y presenta la noticia. Ahora, si vos lees noticias, sos presentador de noticias, no periodista. No periodista. Y ustedes son licenciados en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción de la República del Paraguay y ustedes con énfasis en periodismo. Ustedes van a la búsqueda de la noticia, no son solamente presentadores de noticias. Y tienen que estar orgullosos ustedes de lo que son y desde dónde vienen, con todas sus limitaciones que hay, porque eso en todas partes hay. Tienen que estar orgullosos y tienen que levantar en alto esta alta casa de estudios. Y eso nomás lo que le quería decir sin extenderme mucho también. Y estamos hablando y cuando nos emocionamos y nos entusiasmamos que vamos a irnos para más largo, ¿verdad? Y no quiero tampoco que ustedes ahora después digan el profe habla mucho y las clases son muy largas, entonces no quiero eso. Profe, yo quería agregar algo. Adelante. Sí. Por ejemplo, yo veo mucho que, al menos, cuando me dijiste, por ejemplo, hay alguien que puede pensar que no puede decir, bueno, yo tengo una opinión, otra persona tiene una opinión. Yo creo que eso es lo hermoso que tenemos nosotros, al menos más ahora que estamos en el campo del periodismo, lo de la diversidad de opiniones que hacen que se genere y florezca más el debate. Porque yo veo, por ejemplo, a mí me tocó un caso de que yo discutía, por ejemplo, algo referido a la creencia, por ejemplo, con un amigo, ¿verdad? Y yo no pensé que él era así de cerrado, porque él me decía, ¿sabes qué? Mi mamá me dice tal cosa, ¿verdad? Opina esto. Y yo, todo bien, todo el respeto a la mamá de las personas, yo jamás le falta respeto a su mamá, eso. Pero yo al pensar distinto decía, vos estás diciendo que mi mamá es una que no sabe nada, o vos estás diciendo, y es como un argumento, me parece absurdo, que yo creo que a mí, por ejemplo, me repele un poco cuando veo una persona que no quiere soltar ese tradicionalismo o el pensamiento de que te dijo tal persona que era mayor que vos, porque yo creo que la edad tampoco nos limita de que una persona puede estar equivocada también, porque claramente hay los que tienen experiencia más, pero también pueden estar equivocados ciertas personas, o sea, y uno aprende o puede de repente decir algo nuevo que esa persona no sabía. A eso no me quería agregar, me parece, el tema del tradicionalismo que tenemos que soltar, ¿verdad? Y apoyar la variedad, ¿verdad? De ideas.
Eso, hermano, no sé. Muy interesante. ¿Qué opinan la clase? En Paraguay es muy difícil de soltar lo del tradicionalismo de que dicen los mayores, porque así luego nos enseñan desde pequeños. Si te dice tal fulana que es mayor que vos, tenés que respetar. Y la gente no lee mucho para conocer ni tener variedad de opinión tampoco. Hay una frase importante que se me viene a la mente donde dice, el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen las bocas abiertas. Siempre tienen la boca abierta. Generalmente la gente de mente Sí, cerrada. Ese es el problema, ¿verdad? Y nuestra lucha tiene que seguir para que la gente pueda debatir, pero con argumentos. Si vos, Ángel, me venís y me decís que hoy para vos, y no voy a entrar, ojo, no es para ahora porque no es el caso, Ángel me viene a decir, ¿sabes qué, profe? Yo llego a la conclusión de que Dios no existe. Bien, ¿por qué no existe, Ángel? Argumentame del por qué no existe. Pero yo, como comunicador periodista, quiero que vos me digas desde el punto de vista científico. Y entre lo histórico, lo cultural, háblame con argumentos. Ahora, si vos me decís de que murió, dice que si Dios puede hacer todas las cosas, ¿por qué esa persona que está fallecida, yo le pedí a Dios que si realmente existe, ¿por qué no le hizo vivir de vuelta a esa persona que falleció o que acaba de morir? ¿Se entiende lo que voy diciendo, gente? O sea, no mezclemos las cosas, porque a veces mezclamos todo. El ámbito académico llevamos al ámbito personal, el ámbito personal mezclamos al ámbito científico, o sea, hay una mezcolanza. Ángel, cuando vos, y les digo a vos porque vos comentaste, hiciste ese comentario, cuando alguien te toca un tema polémico y te das cuenta que ya no quiere escucharte, es porque evidentemente no tiene argumentos. Y es mejor nomás guardar silencio por la paz mundial, a no ser que te esté ofendiendo. Y esté ofendiendo tu forma de ser y tu forma de creer y tu forma de pensar. Porque hoy por hoy la intolerancia es tan grande que a cualquier cosa que vos le decís, vos crees tal, no. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Ah, vos estás de acuerdo con tal cosa, sí estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Y por esto, y porque sí, ¿y por qué? Te dicen. Hay cosas que son netamente cuestiones muy personales y otras cuestiones que vos puedes decir por el punto de vista académico. Pero cuando hay temas muy controversiales, eviten discutir con personas que no van a entrar y no van a tener esa mente y esa apertura para poder discutir serenamente y con argumentos. Cuando a aquella persona se le acaban los argumentos y empieza a introducir cuestiones personales, a insultarte o a menoscabarte, es porque evidentemente argumentos no tiene. Y tiene que... O sea, vos me estás diciendo que si se ofende, por ejemplo, la persona ya es también un ejemplo de que, o sea, de que no tendría argumentos, porque yo, por ejemplo, cuando hablo con una persona, por ejemplo, sobre eso, yo siempre totalmente aparto así, según de repente cierto artículo que leímos, o por ejemplo, teorías así que se conocen, más evolutivo, o sea, toda esa parte, ¿verdad? Pero en ningún momento yo, o sea, siempre le digo así constantemente, no busco ofenderte, no busco menoscabar lo que vos pensás y todo eso, ¿verdad? Pero hay gente así que dice así, el famoso, por ejemplo, te miran ya como que, mira, pues este tipo no cree, entonces significa que es bueno, por eso es importante que vos siempre le digas a una persona, Ángel, ¿vos qué opinás vamos a poner un ejemplo, de la unión igualitaria? Y vos le decís, ¿vos querés mi opinión personal? Yo te llamo mi opinión personal. Puede ser de que te guste o no te guste, pero es mi opinión personal. Claro, aclaras. Y ahí le aclaras. Sí.
Ahora, si en medio de eso te está debatiendo, te está discutiendo y te está diciendo, evidentemente decir, espera, y ahí tienes que cortar el mambo. Yo te estoy hablando de mi punto de vista, es lo que yo opino. Termino yo de decirte y vos decime tu punto de vista. Si estás o no estás de acuerdo es otra cosa, pero yo creo, pienso y opino así. Sí, Al fin, al postre, uno vive su propia vida y uno piensa, vive y cree como mejor le parezca. Nadie tiene el derecho a juzgar ni a señalar con el dedo absolutamente a nadie. Tu vida vos la tenés que bancártelas. Nadie va a vivir por vos y nadie va a pensar por vos. claro. Al fin, al postre, viva la diferencia en la humanidad. Todos somos distintos y gracias a Dios, y yo sigo lo digo públicamente, yo creo en un Dios Sí, todopoderoso, gracias a Dios que Él a nosotros nos creó diferentes, con gustos diferentes, porque en la diferencia está la unidad y la riqueza. sí. Porque qué aburrido y feo sería este mundo si todos somos iguales y así hacemos. Amén a todo lo que se nos diga. Quiero aclarar que no quise meterme tampoco con la creencia de nadie, sino que solamente quería pero está bien. Pues, no, yo te digo nomás. Eso Eso hay que ser. Y acá les digo una cosa. Nosotros estamos en el ámbito académico y estamos hablando en el ámbito académico. Aquella persona que quita de contexto esto y dice tal cosa fuera, evidentemente tienen que agarrar y darle un coscorrón. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando en el ámbito académico. Sí, Y no quitar de contexto lo que se dice en el ámbito académico. Ahora, distinto es cuando te invitan a un panel de debate o cuando te dicen en un grupo, vamos a debatir eso. Pero ahora estamos en el ámbito académico. Lo que se dice acá, se queda acá en el ámbito académico. Y eso es de gente educada y respetuosa. Si vos te vas y decís, ay, fulano lo dijo, eso sí, sacás de contexto, quiere decir que tenés una pobre humanidad. Sos tan pobre, y no pobre económico, sos pobre de espíritu y de valores, porque lo que se dice en el ámbito académico se queda en el ámbito académico, y por eso tenemos que sentirnos en un país, tenemos que ser libres de opinar y pensar como creemos. Eso es muy importante. Bien, para cerrar la clase, discúlpenla, no sé si, espero que no se molesten porque se haya extendido un poco la clase hoy, por favor. Entonces, no es mi costumbre, sino que nos entusiasmamos, estamos un poco hablando y por lo menos a través de este medio nos estamos conociendo un poco también. Quiero decirles lo siguiente, van a conformar esta semana, yo levanto las tareas para el jueves, levanto de la semana pasada y esta correspondiente a esta semana. Entonces estoy esperando, sigan levantando su trabajo atrasado. Yo no voy a recibir, yo tengo que recibir en la plataforma los trabajos de ustedes, gente. Yo no puedo recibir de manera particular, entonces háblenle a Raúl si ustedes tienen problemas de plataforma para poder solucionar sin problema. Yo les voy a esperar, por ser hasta la tercera clase voy a esperar y no voy a disminuir, no voy a dejar de considerar los trabajos. Pero a partir de la próxima semana, entonces, por favor, ya vamos a entregar en fecha y tiempo, ¿sí? Entonces pónganse al día, gente, porque a mí también me viene un reporte de la plataforma en el cual dice que fulana no entró en toda la semana y tienen que entrar, que no se les acumule el trabajo. Yo les voy a ayudar, les voy a considerar todo lo que está a mi alcance, pero si es que tienen realmente inconvenientes y me avisan a tiempo. Pero si me avisan sobre los 45, Lola. Entonces, otra cosa, para que tengan en cuenta, hagan sus trabajos atrasados, no importa, por ser esta primera y segunda unidad, no les voy a penalizar, como se dice, o quitar puntos, pero sí les voy a pedir, por favor, que se pongan al día hasta el viernes, voy a esperar, ¿sí? Entonces, hagan unidad 1 y ahora voy a levantar unidad 2 y unidad 3. Van a buscar en sus grupos de compañeros una persona con quien ustedes puedan trabajar durante todo el año para la parte de redacción. Pero no quiero escuchar después pelear, no había sido, ella no hacerlo nada, él los hace no. Vean bien con quién van a trabajar en pareja, puede ser mixto
o puede ser varón con varón, nena con nena o varón con nena, lo que fuere. Vean ustedes con quién pueden trabajar, ¿sí? Y después quiero que vayan pensando en conformar grupos de 4 integrantes para el trabajo práctico. Grupo de 4 integrantes. Yo voy a levantar el jueves los temas, el formulario para que ustedes vayan viendo y vean ya. Y armen sus grupos de WhatsApp. Los integrantes de su grupo y después me van a decir fulano tal va a ser nuestro representante o coordinador del grupo. ¿Está claro? ¿Y por qué en pareja? Porque a la hora de la verdad sabemos de que no todos tienen el mismo tiempo. Entonces, si hay que redactar una crónica, entonces los dos van a ser responsables de redactar la crónica y van a aprender juntos a redactar, por ejemplo, una crónica, una reseña, una crónica de opinión, una columna o lo que fuere. Esa es mi intención, que pongamos en práctica. No me sirve a mí que unos pocos practiquen y el resto nada. Yo quiero que todos salgan aprendiendo a redactar este año conmigo la cuestión de opinión e interpretación. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Quedó claro? Entonces, quiero que le hablen a los delegados acerca de esto. No puede ser 4 porque 5, porque les cuento, ustedes solamente están entre 25, entre 29 alumnos nomás están en la plataforma. Yo no sé cuántos son. Yo no sé cuántos ustedes son en la lista. Yo ahora voy a bajar el formulario que completaron. La intención es 4, porque yo la metodología voy a preparar para 4. O sea, los 4 van a tener que trabajar. Yo voy a pillarlos si es que solamente trabajan 2 o 3. Los 4, porque vamos a resumir los trabajos para que no sean complicados. Y después, sobre todo, ustedes van a tener varios trabajos, gente. La primera, muy bien. Aguarden que un ratito, gente. Así se quedan congelados. Pues tengo que ver, pues a veces la primera foto no sale bien. Y a veces sale bien la primera y no sale bien la segunda. Entonces, para asegurarnos, no se enojen y no se desesperen. A la voz de 3 otra vez de vuelta. A la 1, a las 2 y a las 3. Espectacular. Muchísimas gracias, que tengan un buen resto de jornada, cuídense gente y entren a la plataforma